Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon y en este caso estamos con un resumen general de un compuesto que hemos ido viendo a lo largo de las semanas, que es el clomifeno. Recordaros que todo este contenido es de carácter informativo y no sustituye las indicaciones de un especialista médico. Muchísima más información, todo mucho más desglosado, muchísimo más contenido específico en mi Patreon, que os dejo abajo en la descripción el link para que os suscribáis. Así que vamos a ver este resumen para que tengamos todo sintetizado y un poco más claro. Clomifeno. Empezamos con una introducción. El clomifeno se desarrolló, se descubrió en el año 1960 e inicialmente fue orientado hacia el tratamiento de la infertilidad femenina, a la inducción de la ovulación. Y nosotros, como hombres, decimos, ¿para qué nos sirve el clomifeno si se desarrolló para las mujeres? Pues porque a partir de los años 1970 también se empezó a utilizar en hombres, en este caso off-label. ¿Qué significa off-label? Pues fuera de lo que serían las prescripciones generales de este medicamento por la FDA. La FDA lo instauró para mujeres, pero no lo aprobó para hombres. Con el tiempo veremos qué sucede, puesto que se están avanzando, realizando muchos estudios interesantes para el tratamiento o la utilización del clomifeno en hombres y aspectos interesantes como el hipogonadismo y la infertilidad. Se lleva utilizando muchos años para estos fines, pero aún no se ha instaurado como medicamento específico para ello. Veremos qué pasa o qué sucede con el tiempo cuando vayan saliendo estudios a más largo plazo y con mayor potencial estadístico. Dentro de las características generales ya no estamos hablando de un esteroide como en otros episodios, otros capítulos. Estamos hablando de un SERM. ¿Qué significa SERM? Son las iniciales de modulador selectivo del receptor estrogénico. Un SERM es un compuesto que generalmente se denomina antiestrogénico, pero dentro del grupo de antiestrogénicos tenemos los SERM, como el clomifeno, como también el tamoxifeno, como el enclomifeno. Hay una amalgama, una familia muy amplia, y este compuesto, el clomiz o clomifeno, pertenece a esta familia. Estos moduladores selectivos del receptor estrogénico tienen la característica de que en algunos tejidos actúan como antiestrogénico, es decir, impedirían la acción normal de los estrógenos, del estradiol, en el receptor estrogénico, y que este estradiol genere esa expresión génica, lo impediría, bloquearía, por así decirlo, el receptor, impidiendo la acción específica a nivel de transcripción génica de este estradiol. Pero en otros tejidos, como el tejido hepático, como por ejemplo el tejido óseo, actuaría como proestrogénico, es decir, favorecería esta acción de los estrógenos. Entonces, este compuesto es interesante para los fines para los que va destinado en hombres, que son el hipogonadismo o la infertilidad, ya que en unos tejidos específicos como son el hipotálamo y como es la hipófisis, que son zonas localizadas en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, pues en esos tejidos específicos actúa como antiestrogénico, es decir, impediría la acción específica de los estrógenos en esos tejidos, y como resultado tendríamos un aumento en la liberación de GnRH y DLH y FSH, que son moduladores hormonales muy involucrados en la acción de generar una liberación a nivel de testosterona en nuestros testículos y de también mejorar la espermatogénesis, puesto que tanto la LH como la FSH son hormonas muy involucradas en esta función de aumento de testosterona o de mejora en la espermatogénesis. Por lo tanto, es importante saber cómo funciona en realidad. Funciona inhibiendo la acción de los estrógenos en el hipotálamo y en la hipófisis. Los estrógenos actúan como compuestos que son inhibitorios, y al inhibir esta acción en estos tejidos, pues aumenta la secreción pulsátil de toda esta cascada hormonal, GnRH, LH y FSH en adenohipófisis, la GnRH en el hipotálamo. Sabemos que está todo comunicado a través de sistemas portales hipofisiarios, y esta LH y esta FSH estimularían los testículos para la producción de esperma y para el aumento de la testosterona.
este fármaco actuaría de esta manera. Se compone de dos esteroisómeros, que son por un lado el enclomifeno y por otro lado el zuclomifeno. El enclomifeno quizá os suene, lo trataremos como fármaco, puesto que se ha sintetizado específicamente el enclomifeno y en ciertas personas que quizá no toleren el clomifeno puede ser interesante. Es otro fármaco que lo desarrollaremos, veremos sus características y veremos para qué nos puede servir. Pero aquí señalamos que este fármaco es una mezcla, el clomifeno es una mezcla de dos esteroisómeros, enclomifeno y zuclomifeno. Usos. Los usos principales, como digo, off-label en hombres son el hipogonadismo secundario, la infertilidad, puesto que no interfiere con la espermatogénesis, y los postciclos. A lo largo de los años, los postciclos siempre han estado compuestos por clomifeno o tamoxifeno. Son fármacos muy utilizados en los postciclos. Interesantes también en esta etapa. Entonces, estos serían los diferentes usos que se le da al clomifeno. Para el hipogonadismo, específicamente el hipogonadismo secundario, sabemos que el hipogonadismo secundario, los testículos están funcionales, no hay un fallo testicular primario, pues en el hipogonadismo secundario se ha visto que es efectivo, se han realizado estudios a largo plazo, hasta creo que 4 años y medio, y se ha visto que es efectivo para aumentar los valores de testosterona de sujetos que tienen un hipogonadismo secundario. Estamos hablando de sujetos que presentan un déficit en su producción de testosterona derivado de este hipogonadismo, que en algunos casos es idiopático, pero que en ningún caso son sujetos sanos a nivel de producción de testosterona. ¿A qué va esto? Pues va que mucha gente piensa que utilizando el clomifeno, una persona sana va a conseguir un efecto anabólico de este clomifeno, y no es así, sino que los niveles, en todo caso, que conseguiría una persona sana serían imperceptibles, puesto que una persona sana está produciendo de forma óptima testosterona y no va a conseguir niveles suprafisiológicos suficientes para generar una recomposición o una mejora de la composición corporal. Otra cosa es una persona con un hipogonadismo, una producción baja de testosterona, y en este caso, en este sujeto, el clomifeno favorecería un aumento de la testosterona y además una mejora en la espermatogénesis. Es interesante en este caso el clomifeno, puesto que no interfiere con la propia espermatogénesis y favorece que al realizar una terapia con testosterona, en este caso se crea una terapia de reemplazo, pero no con testosterona, sino con clomifeno. En el caso de usar testosterona sabemos que se reduce la fertilidad, pero con el clomifeno esta fertilidad se mantiene intacta o incluso se ve mejorada. Por lo tanto, en sujetos que quieran mantener la fertilidad cuando están haciendo una terapia de reemplazo de testosterona, pues el clomifeno podría ser interesante. También para el tema de infertilidad se ha tratado en diversos protocolos combinado con otros compuestos como el HCG o el HMG. Hay diferentes protocolos o tratamientos de infertilidad en los que se ha utilizado el clomifeno y los postciclos, cuando se termina un ciclo, para mantener la producción endógena óptima de testosterona, o mantener los niveles de testosterona en un rango fisiológico óptimo mientras los metabolitos de los diferentes esteroides que se han utilizado se van metabolizando. Pues durante ese tiempo el clomifeno es interesante para mantener los niveles fisiológicos de testosterona en rangos óptimos y que lógicamente esos niveles tengan funciones importantes, puesto que sabemos que mantener esos niveles de testosterona en rangos óptimos es importante para la función cognitiva, para la función reproductiva, para libido, etc., para el día a día. Entonces, muy utilizado en los postciclos. Efectos secundarios: se ve que en los diferentes estudios, que se han hecho bastantes con clomifeno, muchos en hombres, tenemos bastantes estudios, del 4 al 11% de sujetos sufrían efectos secundarios. Es un porcentaje no muy alto y en general se tolera bastante bien este compuesto, contrariamente a lo que se pueda pensar o en círculos culturistas se comente. Yo destaco un uso a corto plazo, un uso a medio plazo y un uso a largo plazo. El perfil de seguridad decae con el tiempo. ¿Por qué? Porque los estudios tienen una corta duración, una media duración. Máximo creo que son a 4 años, 4 años y medio. Por lo tanto, no sabemos qué podría suceder más a largo plazo. No lo sabemos. Por lo tanto, lo veo un compuesto seguro a corto plazo, meses, a medio plazo quizás, pero ya trabajando a largo plazo, años, muchos años, no sabemos los efectos secundarios. Habrá que esperar más tiempo para valorarlo en este sentido. Dentro de los efectos secundarios destacados, hay uno que suele afectar a ciertas personas susceptibles a este compuesto,
que suele ser el estado anímico bajo, el estado anímico depresivo. Les da bajón. Entonces es un compuesto que si no lo toleras, no lo utilices, sobre todo gente que lo usa en los postciclos. Estamos en un momento en el que generalmente la gente dice que le entra bajón. No es tan así, no debería ser así, pero la gente sigue obsesionada con que bajón en el postciclo. Esto muchas veces viene supeditado a una concepción, lo que te ha dicho tu amigo, lo que has leído en cierta página, el postciclo, depresión, no tiene por qué ser así, pero sí que es verdad que hay gente que dice que con el clomifeno sienten un estado anímico bajo, más depresivos, entonces lógicamente hay que valorar la tolerancia individual de cada persona a este fármaco. Otros efectos secundarios que se destacan de este fármaco, pues dolor de cabeza, fatiga, quizás somnolencia, pero habría que ver realmente estos efectos secundarios comparativamente en un estudio en que comparan clomifeno con un placebo y ver realmente de dónde pueden venir estos efectos secundarios o si en el grupo que utiliza clomifeno surgen en mayor cuantía que el grupo que utiliza placebo. Sería interesante. Otro efecto secundario que se destaca con la utilización de SERMs, tanto clomifeno como con otros SERMs, con tamoxifeno, es la visión borrosa. Esto sí está recogido en la literatura. Y es un efecto secundario raro, pero puede suceder como pérdida de visión, visión borrosa, blurry vision, le destacan en inglés, puede suceder, es un efecto secundario raro, pero hay casos recogidos en la literatura. Pero como digo, los efectos secundarios que suceden en las personas suelen ser efectos secundarios no suelen ser graves y suceden en un porcentaje bajo de los sujetos. También hay sujetos que el clomifeno no les afecta a nivel de algún aumento en sus valores de testosterona, cosa que vamos a ver ahora en la dosificación. Dosificación que se utiliza generalmente en los estudios, rangos entre 25 y 50 miligramos, se puede llegar incluso a estudios hasta 100 miligramos. Generalmente las dosis van de 25 miligramos diarios de clomifeno o 50 miligramos a días alternos. Se puede utilizar días alternos, lunes, miércoles, viernes, 50 miligramos. Aumentaremos un poco la dosis o 25 miligramos diarios. Ventajas que es oral, es en pastillas, no se tiene que estar poniendo tipo inyección como testosterona. Por eso también es un fármaco que se ha estudiado para estos tratamientos de reemplazo de testosterona, porque es fácil de tomar, de consumir. Las pautas son, como digo, diario o incluso días alternos. Y lógicamente hay que valorar la respuesta individual del individuo. Habrá gente que, por la patología que tiene o por sus características genéticas individuales, responda muy bien a este fármaco, le eleve los valores de testosterona, le coloque en rangos óptimos y se reduzcan los efectos del hipogonadismo, que suelen ser cansancio, poca libido, etc. Entonces lo resuelva. En otras personas quizá no le funcione o el clomifeno no le actúe de forma óptima. Incluso le genere estos efectos que os comento yo de depresión, de bajón. Entonces hay que valorar la respuesta individual. Incluso puede haber gente que responda bien aumentando sus niveles de testosterona, pero se sigue encontrando mal. Entonces, lógicamente, hay que valorar la respuesta individual a este fármaco. Yo os puedo comentar en mi experiencia, yo lo he utilizado en los postciclos y yo respondía bien al clomifeno, es decir, me sentía bien. Sí que es verdad que prefiero el HCG en los postciclos, es mi compuesto predilecto, sobre todo el recombinante, el Ovitrele, pero el clomifeno, lógicamente, el clomifeno de farmacia, de calidad, el Clomid, que a día de hoy es muy caro, la verdad que es un fármaco que se ha vuelto muy caro, no sé por qué aumenta tanto el precio, cuando antes era muy barato, pero yo cuando lo utilicé, el Clomid de farmacia, en los postciclos me iba bastante bien, respondía bien, a mí no me generaba esos efectos de depresión, de estar decaído. Es un compuesto que yo no lo veo para realizar tratamientos a largo plazo de testosterona o reemplazos de testosterona, pero para los postciclos puede ser interesante. Se puede utilizar combinado con HCG, eso lo veremos en protocolos específicos. En el Patreon expondré también con pizarra a mis espaldas un vídeo específicamente de cómo podemos combinar los compuestos, etc. para cada fin, es decir, para depender del ciclo que hayamos hecho. Como digo, para terapias de reemplazo con testosterona habrá que valorarlo a largo plazo, quizá me sorprenda, pero habrá que valorarlo a largo plazo. Para postciclos me parece interesante y sujetos que quieran mantener la fertilidad, quizás realizando terapias de sustitución de testosterona, de terapias de reemplazo de testosterona, que quieran mantener la fertilidad, el clomifeno podría ser interesante o en tratamientos de fertilidad también. Así que un poco es la visión general del clomifeno, es un resumen, un esquema. Espero que os haya gustado, chicos, y nos vemos en próximos vídeos de mi Patreon. Cualquier duda me la dejáis en comentarios. Un saludo muy fuerte.